Para que la reacción se lleve a cabo se requiere de 30.83 gramos de nitrato de potasio, 54.96 gramos de óxido de silicio, 99.23 gramos de ácido de sodio y 1.52 moles de sodio. Todas estas reacciones se pueden obtener de las siguientes fórmulas. Finalmente hicimos el cálculo de las propiedades termodinámicas de nuestra última reacción, la cual es de dos átomos de óxido de silicio que reacciona con óxido de potasio y óxido de sodio, y esta forma silicato de potasio y silicato de sodio. Hicimos la búsqueda de la entalpía de cada compuesto. La del óxido de silicio nos dio un valor de menos 909.97, del óxido de potasio de menos 363.17, del óxido de sodio de menos 415.88, del silicato de potasio de menos 1548.08 y del silicato de sodio de menos 1518.79. Para hacer el cálculo de la entalpía se ocupó la misma ecuación que se ocupó en las dos anteriores, es decir, delta HR es igual a la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Al hacer el cálculo nos dio un valor final de menos 467.88 kJ sobre mol, y con esto podemos inferir que es una reacción exotérmica, ya que libera energía, y esto puede ser determinado por el signo negativo. Posteriormente hicimos el cálculo de la entropía. Se buscaron igualmente los valores de cada compuesto. En este caso, del óxido de silicio nos dio un valor de 92.67, el óxido de potasio de 94.14, del óxido de sodio de 72.80, del silicato de potasio de 196.19 y del silicato de sodio de 113.80. Se hizo el cálculo de la entropía con la ecuación de delta SR es igual a la sumatoria de la entropía de los productos menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. Al hacer el cálculo nos dio una entropía de menos 42.29 Joule sobre mol Kelvin. Con esto podemos inferir que es una reacción ordenada, ya que el signo es negativo. Finalmente se hizo el cálculo de la energía libre de Gibbs, con la cual nos basamos en la misma ecuación de delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S. Nos basamos en temperatura ambiente, 25 grados centígrados, 298 Kelvin. Finalmente nos dio una energía libre de Gibbs de menos 456.27758 kJ sobre mol. Con esto podemos decir que es una reacción exergónica, ya que el signo es negativo, y por lo mismo que es exergónica, igualmente es una reacción no espontánea. La siguiente reacción que explicaré es la de dos átomos de nitrato de potasio sólido que reacciona con sodio, con 10 átomos de sodio, y forma óxido de potasio y 5 átomos de óxido de sodio y un átomo de nitrógeno gaseoso. Primeramente hicimos el cálculo de la entalpía. Igualmente buscamos cada valor de la entalpía de cada compuesto y de cada elemento que actuó durante la reacción. La entalpía del nitrato de potasio nos dio un valor de menos 492.7084, del sodio de 0, del óxido de potasio de menos 363.1712, del óxido de sodio de menos 415.8896, y el nitrógeno nos dio un valor de 0. Para hacer el cálculo de la entalpía nos basamos en la misma ecuación que nos dice que la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos es igual a delta HR. Al final, al hacer el cálculo de la entalpía, nos dio un valor de menos 1457.203 kJ sobre mol. Con esto podemos inferir que la reacción es exotérmica, y esto puede determinarse por el signo negativo. Posteriormente se hizo el cálculo de la entropía. Igualmente tuvimos que buscar los valores de la entropía de cada elemento y de cada compuesto que actuó durante la reacción.
En este caso, la entropía del KNO3 nos dio un valor de 0.13292568, del sodio de 0.0514,632, del K2O de 0.09414, del Na2O de 0.0728016 y del nitrógeno de 0.1915068. Para hacer el cálculo de la entropía nos basamos en la misma ecuación de delta SR es igual a la sumatoria de la entropía de los productos menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. Al hacer el cálculo nos dio un valor final de menos 0.6454 65-68 kJ sobre mol Kelvin. Con esto podemos decir de que debido al signo negativo existe una menor entropía y es decir que existe un mayor orden. Finalmente se hizo el cálculo de la energía libre de Gibbs con la misma ecuación de delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S. La temperatura la usamos como 25 grados centígrados, la cual nos dio 298 Kelvin. Al hacer el cálculo de la energía libre de Gibbs nos dio un valor final de menos 1264.854227 kJ sobre mol. En este caso, podemos decir que es una reacción de tipo exergónica debido a que el signo es negativo y podemos decir que es espontánea. A continuación, explicaré cada uno de los cálculos que tuvimos que implementar para obtener las tres propiedades termodinámicas que actúan en las reacciones del proceso de inflado del airbag. En este caso, nosotros nos basamos en tres reacciones. La primera, que es la principal, que nos dice que el ácido de sodio sólida forma 3 medios de nitrógeno gaseoso y un átomo de sodio sólido. En este caso, primeramente hicimos el cálculo de la entalpía. Para hacer el cálculo de la entalpía, nos basamos en los valores de la entalpía de cada átomo y de cada compuesto. En este caso, el ácido de sodio nos dio una entalpía de 21.71, el nitrógeno de 0 y el sodio de 0. Para hacer el cálculo de la entalpía, nos basamos en la ecuación de delta HR, la cual nos dice que la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos nos da la misma. Al hacer el cálculo, obtuvimos la delta HR que nos dio un valor de menos 21.71 kJ sobre mol. ¿Con esto qué podemos inferir? Debido a que es un signo negativo, podemos determinar que es una reacción de tipo exotérmica. Posteriormente se hizo el cálculo de la entropía. De igual manera, tuvimos que buscar los valores de cada compuesto y de cada elemento que actuaron durante la reacción. En este caso, el ácido de sodio nos dio un valor de 96.86, el nitrógeno de 191.5168 y del sodio que nos dio un valor de 51.4632. Para hacer el cálculo de la entropía nos basamos en la ecuación de delta SR, la cual es la sumatoria de la entropía de los productos menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. Al hacer el cálculo nos dio una entropía de 241.85 Joule sobre mol Kelvin. Con esto podemos inferir que, ya que el signo es positivo, podemos determinar que la reacción es desordenada. Finalmente se hizo el cálculo de la energía libre de Gibbs, con la cual nos basamos con la ecuación de delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S. La temperatura nos basamos en la temperatura ambiente, la cual es de 25 grados centígrados, la cual nos da 298 Kelvin. Posteriormente se hizo la conversión de la entropía de Joule sobre mol Kelvin a kilojoule sobre mol Kelvin. Esto nos dio un valor de 0.24185. Al tener ya el valor de la temperatura, de la entropía
y de la entalpía se pudo hacer el cálculo de la energía libre de Gibbs, la cual nos dio un resultado final de menos 93.7813 kJ sobre mol. Con esto podemos inferir de que, debido a que el signo es negativo, podemos decir que es una reacción exergónica y espontánea. Durante el desarrollo del presente proyecto estuvimos estudiando las diferentes propiedades termodinámicas que actúan durante la reacción del proceso de inflado del airbag. Nosotros nos concentramos en tres, la cual es la entalpía de reacción, la cual la podemos definir como la cantidad de calor cedido o absorbido en una reacción química a una atmósfera a 25 grados centígrados, y podemos tener una reacción de tipo exotérmica o endotérmica. Por otro lado, tenemos la entropía, la cual es una medida de desorden de sistema, y esta se asocia mucho con la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que en cualquier proceso espontáneo siempre hay un incremento en la entropía del universo. Podemos decir que si al momento de evaluar el cambio de entropía de un sistema nos da positivo, podemos decir que el sistema se desordena. Por otro lado, si al momento de evaluarlo nos da negativo, podemos decir que el sistema se ordena. Finalmente, también de la segunda ley de la termodinámica se nos desprende la última propiedad termodinámica que estuvimos estudiando, es decir, la energía libre de Gibbs, la cual nos dice que a temperatura y a presión constantes, el cambio en la energía libre de Gibbs se define como delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Cuando delta G es negativo, el proceso ocurrirá de manera espontánea y se le conoce como exergónico. De lo contrario, si delta G es positivo, el proceso ocurrirá de manera no espontánea y se le conoce como endergónico.